Hola, buenas noches a todos. Quiero que me acompañen hoy a un nuevo estudio bíblico sobre los tiempos actuales en donde estamos ahora, basándonos en la palabra de Dios. Y bueno, quiero comenzar platicando sobre la historia del arca de Noé, el diluvio, y sobre Sodoma y Gomorra. Y quiero que recuerden que de esos dos acontecimientos bíblicos que pasaron hace miles de años, hubo algo, hubo algo que se repitió, ¿ok? Y que hay que tomar muy en cuenta. Porque es Dios hablándonos con un evento que pasó hace miles de años. Y eso que se repitió es sobre Dios resguardando a los justos. En el arca de Noé tenemos que recordar que Dios resguardó a Noé del diluvio y resguardó a su familia, ¿ok? Y en la historia de Lot pasó tal cual lo mismo. Dios resguarda a Lot y a su familia antes de que caiga azufre del cielo. Entonces, fíjense como que en ambas historias, en diferentes épocas, Dios resguarda a los justos, ¿no? Y castiga a los impíos y a los que hacían el mal. En los tiempos de Noé había mucha maldad, mucha iniquidad, mucho libertinaje y bueno, de todo ese pueblo en donde estaba Noé y el mundo entero prácticamente, solamente Noé era el único justo en medio de todas esas personas y su familia, obviamente. Y Dios los recuerda. Igualmente pasó en Sodoma y Gomorra, en la cual Dios le habla a Abraham y Abraham intercede por Sodoma y le pide al Señor, Señor, si hay por lo menos 50 justos, eliminarás a esa ciudad, a Sodoma. Y Dios le dice, si hay 50 justos, no lo eliminaré. Y así sucesivamente fue Abraham hablando con Dios, diciéndole, y si hay 30 y si hay 20 y si hay 10 justos, y Dios le dice, si hay 10 justos, no eliminaré la ciudad. Y fíjate que bueno, después de tanta intercesión entre Abraham a Dios, Dios logra solamente resguardar a Lot, a esa familia. Era el único en toda esa ciudad en la cual él obedecía a Dios. Y bueno, cuando comenzó a caer el juicio de Dios, caen las bolas de fuego. Cuando huían de la ciudad, Lot y su familia, su esposa mira atrás y ella queda petrificada. Dios había enviado un ángel a alertar a Lot, a enviarle que iba a venir el juicio a Sodoma y Gomorra. Ese ángel le había dicho a todos que no miraran atrás mientras caía las bolas de azufre a la ciudad. Pero la esposa de Lot miró atrás. Esa mirada atrás la petrificó. Esa mirada de la mujer de Lot representa la desobediencia a Dios, porque ya los ángeles le habían dicho que no mirara y ella miró. También representa la importancia de estar preparada o de estar preparado para la venida del Señor. Es tal cual en la misma representación. Muchas personas se aferran a las cosas materiales o a las cosas de este mundo y olvidan completamente preparar su alma, ¿no? Que es lo que realmente importa. Y bueno, la mujer de Lot miró y quedó petrificada. Todo eso que estoy platicando sobre el arca de Noé y Sodoma y Gomorra representa esto, que es el arrebatamiento del Señor. ¿Por qué representa el arrebatamiento del Señor? Porque en el arrebatamiento, después que suceda, los justos, la iglesia y todos los que creyeron en Jesucristo, sean quitados de en medio, van a venir los juicios de Dios, así como vinieron en el diluvio, así como vinieron en Sodoma y Gomorra. Y es por eso que Dios no es un como nosotros, que por ejemplo, Él dice algo y luego cambia. No, Dios cumple su palabra. ¿Ok? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él nos dejó muy claro en su palabra que Él resguarda a los justos, ¿ok? Que Él resguarda a los justos en los juicios, en las cosas que vienen para la tierra. ¿Por qué mucha gente piensa de que el arrebatamiento va a pasar cuando venga ya Jesucristo?
con todos los ángeles en la segunda venida. O sea, por eso es que hay que leer mucho la palabra y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a entender las Escrituras. Y efectivamente nosotros, la iglesia, o sea, todos los que creen en Jesús, creen en su palabra, no van a pasar por la ira del Señor, que son los 7 años de tribulación. Hay que tener muy en claro eso. Por eso es que le hablé sobre el arca de Noé y sobre Sodoma y Gomorra. Son el ejemplo claro que Dios nos muestra, que Él resguarda a los justos, a las personas que realmente le tienen temor, pero no un temor de miedo, sino un temor de honra, de respeto y de obediencia también. Por favor, permítame que les muestre algunos pasajes que respaldan esto que les estoy platicando. Uno de esos está en Génesis 18, versículo 25, dice: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Nahum capítulo 1 nos dice: su ira se esparce como el fuego, y hasta las rocas son destruidas a su paso. El Señor es bueno para quienes esperan en Él. Es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. Segunda de Pedro capítulo 2, verso del 7 al 9 nos dice: pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír, todos los días viviendo entre tantos perversos. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el juicio, el día del juicio. Fíjense que le hablé de Lot y en segunda de Pedro, Nuevo Testamento, nos deja muy en claro y nos lo resumen en este versículo. Seguimos viendo otro. Romanos 5 nos dice: con mucha más razón, ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Nosotros seremos salvos gracias a Cristo, gracias a su muerte. Y aferrándonos a Él, podemos tener ese regalo que es la salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Fíjate lo que dice: nos salva del castigo que el mundo va a recibir. Aquí otra vez nuevamente nos vuelve a decir, Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice: porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos obligó para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Apocalipsis 3, versículo 10 nos dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento. Te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Fíjense que el Señor siempre nos resguarda si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Fíjense en esto y detallen muy bien que en el anterior versículo les había dicho Apocalipsis 3. Aquí estoy leyendo Apocalipsis 4. Esto es después de ese versículo que había leído. Y miren lo que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjate algo. El versículo anterior que había leído de Apocalipsis 3 era un versículo que se habla de la iglesia,
La iglesia ya estaba ya con el Señor, ¿ok? Ya fue arrebatada. En el capítulo, en Apocalipsis 3, la iglesia de Cristo ya está con Él, ¿ok? Y Apocalipsis 4, aquí no está hablando sobre Dios, hablándole a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿ok? Fíjate tú lo que dice, después de estas. Apocalipsis 5, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Fíjate lo que dice, con tu sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número eran millones de millones. Familia, aquí claramente está la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo toma el rollo y comienza a abrir los sellos, la iglesia ya está presente con Él. Ya la iglesia fue arrebatada y está ya en los cielos, alabando al Señor. ¿Ok? Los santos, donde dice las oraciones de los santos es la iglesia del Señor. Son todos los que confiaron en su palabra y confiaron en Él. Esos son los santos. Y luego habla de que fuimos inmolados por tu sangre y redimidos para Dios. Redimidos. ¿Quién nos limpió de la sangre? ¿Quién nos limpió de todo nuestro pecado? Fue Jesucristo. ¿Ok? Y muy claro, señores, este capítulo 5 de Apocalipsis nos está dejando muy en claro que la iglesia ya está en los cielos. Y a partir de que el Señor abre los sellos, ahí comienzan los juicios de Dios, a partir de los 7 sellos. O sea que el arrebatamiento es real y es verídico, las escrituras lo respaldan. Les quiero leer este pasaje para cerrar el video y el estudio de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso al 14 al 15, dice, esto es palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos míos, hay que arrepentirnos y buscar del Señor. En estos tiempos hay que buscar mucho de la presencia de Dios. Reconocerle que somos pecadores, de que tenemos errores, de que no somos perfectos. ¿Ok? No podemos mentirle al Dios Todopoderoso. Él nos conoce desde antes de haber nacido. Él sabe quiénes somos. Tenemos que humillarnos ante Él, arrepentirnos ante Él, buscar su rostro. ¿Ok? Y así poder estar seguros de que Él nos va a resguardar de todo. Porque ya esto se viene. Profecías y profecías cumpliéndose en esta generación. Dios los bendiga y los proteja a todos.